Y poco a poco vamos a salir de todo este periodo que corresponde a la antigüedad de la literatura latinoamericana para irnos adentrando a un periodo que va a ser muy importante porque Latinoamérica se revienta, por decirlo así, los cánones literarios y por primera vez se pone en la cima del movimiento literario a nivel mundial porque conoce su propia identidad literaria, es decir, crea un estilo propio característico de todo lo que es Latinoamérica, que incluso Francia, que incluso Italia, que han sido grandes potencias mundiales en tanto a lo que viene siendo la literatura, comienza a admirar. Estados Unidos, muchos lugares del mundo incluso han creado cátedras de los estudios universitarios de literatura para hablar de la literatura latinoamericana, del boom literario. Pero antes de hablar de ese boom, que les repito es como un estallido porque los escritores latinoamericanos lo que empiezan es a explorar, a buscar su propio estilo, a hablar de temas que son propios de Latinoamérica y que de cierto modo hace que lo reconozcan a nivel mundial. Hay que hablar de todo lo que ocurre antes para poder entender lo que marca un antes y un después en la literatura latinoamericana. Entonces, el periodo antiguo, por decirlo así, porque son las primeras muestras literarias que se dan en Latinoamérica, fueron las que se dieron en la literatura precolombina, todo lo de las literaturas aborígenes, las literaturas nativas. Por otra parte, viene este momento del último video que fue donde empezamos a hablar de la literatura del descubrimiento y la conquista, cuando a pesar de que se habla o se hace referencia al continente americano, realmente son más bien los extranjeros los que hablan de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque ellos tienen un punto de comparación, es decir, su civilización y lo que se encuentra en este mundo. Decíamos que en este periodo de la literatura de la conquista y del descubrimiento, son los españoles, los europeos, los soldados, los conquistadores, los sacerdotes, los que se encargan de hablar de Latinoamérica. ¿Por qué los sacerdotes? Porque en todas esas misiones donde empezaron a colonizar Latinoamérica o América en general, los sacerdotes crearon un gran hito, es decir, llegaron pisando fuerte porque eran los que tenían la potestad de hablar de la palabra de Dios, eran los que podían venir a evangelizar al indio, evangelizar al nativo y decirles que Dios es esto y hablar con toda la autoridad del caso sobre qué era la palabra de Dios y como que enseñarles desde cero a los nativos para que ellos entendieran y se acercaran a la fe católica, a la fe cristiana. Pero entonces, hablando sobre eso y antes de empezar a hablar de nuevos movimientos literarios que se dan en Latinoamérica, vamos a estacionarnos un videito más, es decir, este videito más para también hablar de la literatura de la conquista y del descubrimiento y vamos a enfocarnos en algo que van a ser un poquito menos de las muestras literarias y menos de quiénes son los que escriben para centrarnos más en lo que viene siendo el momento cultural que se vive en ese momento, valga la redundancia. ¿Cómo así el momento cultural? Es decir, todo lo que acontece culturalmente al hablar del periodo del descubrimiento y de la conquista. ¿Por qué? Porque una cosa es hablar de la literatura, pero para hablar de la literatura necesitamos entender la cultura como tal. Y ya tenemos un acercamiento a este estudio de la cultura latinoamericana o americana a partir de la lectura que ustedes hicieron y el mapa conceptual que ustedes hicieron de la literatura precolombina. ¿Por qué? Porque ya entendemos que se hablaba, que se escribió en otras lenguas, que incluso se utilizaron símbolos diferentes, que los temas eran un poco menos como tal literatura, era un poquito más centrado a la mitología, a los manuales y a la tradición, es decir, que se siguiera conservando la cultura. Y entonces, bajo ese orden de ideas, podemos analizar y decir, bueno, en América estaba ocurriendo esto, en América se escribía sobre esto. Y luego llegan los otros y empiezan a hablar de lo que veían, precisamente de quiénes eran los indios, de en qué creían y empezaron a registrar para la historia eso que se encontraba en el nuevo continente americano. Pero entonces hay que hablar de ese momento que significa el encuentro entre culturas, porque hay un choque ideológico, hay un choque cultural allí inmerso entre los nativos y sus creencias y los que llegan. Y si sabemos que hay un periodo donde se impone la cultura y vienen y encontramos la versión donde se dice que Cristóbal Colón lo que hizo fue colonizar y descubrir América, otra versión un poquito más agria, un poquito más
que nos habla de que realmente los españoles y los europeos lo que hicieron fue violentar a los indios y quitarles su cultura o robarlos o bueno. No vamos a entrar a profundizar en si estuvo bien o estuvo mal o si fue correcto o fue incorrecto, no. Pero vamos a hablar de culturalmente qué significa ese momento para la historia y culturalmente qué significa ese momento para lo que somos nosotros como latinoamericanos hoy en día. Pero entonces para poder hablar de todo eso tenemos que ir directamente a el estudio cultural del caso. El primero de los fenómenos culturales se llama aculturación. ¿Y qué es? Es cuando una cultura se impone sobre otra. ¿Qué quiere decir esto de imponerse? A ver, miren, hay un proceso de colonización, por decirlo así, de una cultura a otra. Si recuerdan el proceso de colonización, en esto mismo que estamos hablando, es cuando una cultura lo que está haciendo es dominar a otra y lo que está haciendo es obligarla a que aprenda sus propias prácticas culturales. No le dan una opción, es una cosa de yo soy más fuerte, entonces tú haces lo que yo diga. Eso básicamente es la aculturación o lo que se corresponde a la invasión cultural. Y el mismo nombre lo dice, invasión cultural, se está invadiendo un lugar. Ya cuando algo es invasivo es algo que te obliga a hacer algo y que no te deja una opción, ¿sí? Te está sobrepasando, te está llenando completamente. Entonces, en el orden de ideas cultural es cuando entonces una cultura, un país normalmente tiene un poder militar muy grande y lo que hacen es colonizar a otro y entonces obviamente al empezar a ser parte el otro país del mío que es fuerte y del mío que es el que está llevando el poder, entonces deben aprender a vivir como nosotros vivimos. En América se ve esto cuando los españoles lo que hacen es imponerle la cultura europea a los nativos americanos, es decir, ya no les dan opción de que sigan creyendo en lo que ellos quieran, no les dan opción a que sigan hablando de su nivel de jerarquía, no. Porque nivel de jerarquía ya no estamos hablando de los sacerdotes y de los jefes de la tribu, ni nada de esto, sino que todos se tienen que subyugar ante la corona española. Todos tienen, a pesar de que sea América, entonces tienen que hacerle caso a lo que diga el rey de España, la reina de España. Y esto lo que está haciendo es precisamente una cultura que no conoce nada de monarquía, que no sabe de reyes, que no sabe nada de eso, y empieza con miedo y empieza a hacerle caso a lo que los otros están diciendo, porque o si no los maltratan, o si no los manipulan, o si no los matan. Entonces, obviamente, los están invadiendo no solo a nivel geográfico, no solo de, bueno, ahorita esta tierra que era suya ahora es mía, no, sino a nivel cultural. Bueno, esa tierra que era suya ahora es mía, pero usted vive aquí, entonces usted tiene que hacer lo que yo diga, y entonces usted tiene que creer en lo que yo crea. Algo parecido a lo que estábamos viendo cuando hablábamos de la santería en religión, donde a los esclavos y a los santeros lo que se les hacía era obligarlos a que tenían que rezarle a los dioses católicos. Y entonces ellos como que se estaban viendo allí atrapados, acorralados y pues buscaron otras medidas. En este caso algo parecido pasa en América, les están obligando a que crean y les están obligando a que actúen y a que se vistan y a que convivan como se conviven en Europa, pese a que los nativos americanos jamás han ido a Europa, entonces no tienen un ejemplo de, bueno, estoy viendo más o menos cómo es, no. Y llevan generaciones y generaciones así, diciendo con sus ropas nativas, con las plumas o con los textiles que ellos mismos hacían, y entonces llegan y dicen, no, usted tiene que poner ropa, y no, usted tiene que poner una armadura, y no, esas no son armas, y no, esas no son casas, y no, esos no son dioses, y todo lo tiene que hacer como nosotros decimos, y eso ya no se come, sino que se come esto, y si lo va a comer, lo tiene que comer de esta forma, o sea, los obligaron a que cambiaran totalmente toda la cultura en la que ellos habían crecido, todas las costumbres, todas las tradiciones en las que ellos habían crecido, para decirles en qué tenían que creer, cómo tenían que vivir, todo eso. Eso es la aculturación o la invasión cultural. El segundo fenómeno cultural es la llamada endoculturalidad o endoculturalización. ¿Qué pasa con esto? Una generación se impone sobre otra. Normalmente, bueno, hay dos formas de verla. Una generación se impone sobre otra, es decir, no de una forma como para decir que esa aculturación como tal, sino más bien se trata de
que ustedes crecen en la casa de sus papás, en la casa de sus familias, y desde que son chiquitos sus papás les dicen cuáles son las tradiciones del hogar. Y no, es que aquí todos almorzamos en la mesa, o aquí la hora de acostarse es a tal hora, o de aquí cuando hacemos los cumpleaños le partimos aquí la torta y le hacemos la fiesta, o en otras partes es, no, cada uno almuerza en su cuarto con su televisor, no, cada uno, bueno, las prácticas culturales propias de cada familia. Cada familia tiene una tradición, algunas salen juntas a visitar las iglesias en Semana Santa y ven la procesión, otras solamente van algunos a misa, otras aprovechan en Semana Santa y van y pasean, otras la Semana Santa es para pasarla en familia, pero no acá, sino que se van a visitar a los familiares lejanos. Todo eso es lo que ocurre en lo que corresponde a a la endoculturalización. Ahora, otra forma de verlo, que igual está igual de relacionado y es prácticamente el mismo proceso pero a mayor escala, aquí yo le estoy hablando a nivel familiar, es decir, usted aprende la cultura de la familia en la que crece. La generación anterior, es decir, la generación de su mamá, le enseña las prácticas culturales que usted tiene hoy en día. De pronto más adelante usted las modifique un poquito y tenga sus propias creencias o sus propias tradiciones o sus propias costumbres, pero en general desde que usted es chiquito le están enseñando en qué tiene que creer. Y a mayor escala es cuando, por decirlo así, una familia, ya no es un individuo, sino una familia, adquiere las tradiciones culturales y las prácticas culturales del lugar en el que nace. Ya no estamos hablando de que la familia, la generación anterior le enseña, sino que es toda una sociedad la que se la enseña, toda una comunidad la que se la enseña. ¿Por qué? Porque si usted nace en Colombia, adquiere automáticamente las creencias colombianas en general, no solamente estamos hablando de religión. Entonces usted más o menos sabe cuál es una forma típica de vestir, que hay una música que es típica, que cuáles son los platos típicos, los acentos, el hecho de que usted nazca en un lugar y automáticamente adquiera un acento cuando va creciendo y adquiera un léxico, unas formas de expresarse muy, en este caso muy bayunas, ve, qué pajo, ve, ¿sí? Todo esto que uno lo ve tan propio, digamos, en este caso del Valle del Cauca, porque es la sociedad en la que usted nació y es en la sociedad en la que usted está creciendo. Si usted nació y usted es paisa y se cría no sé, Antioquia o bueno, no sé, en Sevilla, para no irnos de pronto a otra región, hay unas prácticas culturales diferentes, ¿sí? Hay unas tradiciones diferentes y cada comunidad y cada pequeña sociedad las vive de una forma muy diferente. De ahí a que nosotros podamos compararnos con México, por ejemplo, siendo latinoamericanos, pero los colombianos creemos en unas cosas y los mexicanos creen en otras. Las comidas típicas son diferentes. La forma de hablar, la jerga de hablar de tú a tú es muy diferente. Eh, el culto, digamos, del Día de los Muertos que uno ve en películas como Coco, que uno ve en películas como, bueno, se me va la otra, cuando uno lee libros mexicanos, cuando uno ve a Frida Kahlo, cuando uno ve cosas que son típicas mexicanas, ustedes incluso lo pueden comparar con lo que corresponde a su generación, con los youtubers. Ustedes ven que la forma en la que ellos se expresan y las cosas en las que ellos creen a veces son muy diferentes a las de nosotras, a pesar de que es una gran sociedad latinoamericana, pero está como dividida en pequeñas culturas diferentes unas de otras. Y eso mismo es a lo que se refiere la endoculturalización. Usted, donde crezca, donde nazca, adquiere por enseñanza, por convivencia, las prácticas culturales de ese lugar en el que crece, en el que nace. Y el tercer fenómeno cultural es la transculturalización. Vamos un pasito atrás. Hablando de todo el proceso de endoculturalización, hay inicialmente, ya aterrizándolo pronto al contexto que estamos viendo, en América, el hecho de que llegan los europeos y hay todo el proceso de aculturación que estábamos mencionando en su momento. Más adelante, varias generaciones más adelante, varios años más adelante, cuando ya la gente empieza a normalizar el hecho de lo de la corona y empieza a normalizar el hecho de que hay unos que son indios, hay unos que son esclavos, hay unos que son criollos, que es decir, nacen acá, pero
ya no se les considera indios porque obviamente ya crecen en una época en la que ya los nativos americanos ya no están creyendo de pronto tanto en todo lo que correspondía a las culturas maya, inca, azteca, ni a ninguna de las demás, sino que ya están creyendo, obviamente ya hablan de Dios, ya tienen una idea de civilización diferente, ya tienen una vestimenta diferente, todo lo que tardaron los años para que la gente se aprendiera eso, hay un momento en que a los indios les tocó y hay un momento entre los que ya nacieron que crecieron viendo eso, que crecieron escuchando de Dios, que crecieron hablando de la corona, que crecieron, y entonces ya lo vieron normal, o generaciones que eran muy jóvenes cuando pasó todo ese proceso y ya lo empezaron a normalizar porque se hizo parte de su día a día, ya no fue como el choque, sino que empezaron a aprenderlo porque habían nacido en ese contexto, pero ya sabían que estaban españoles y que eran los que tenían la plata, eran los ricos y eran los de la jerarquía social, mientras que estaban los indios que no, mientras que estaban los mestizos que como estaban ahí mezcladitos entre españoles y nativos, entonces se creían un poquito mejor, ¿sí? Y tenían unas prácticas culturales muy diferentes y entonces ahí se ve el proceso de la endoculturalización, en tanto a todo lo que estamos hablando del descubrimiento y la conquista. Las personas empezaban a crecer, las generaciones empezaban a crecer haciendo parte de un lugar en el cual ya se había impuesto la cultura, ¿sí? Ya se les había dicho en qué debían creer, ya se les había dicho qué debían hacer, ya se les había dicho cómo debían vivir, y ellos crecieron ya creyendo en eso, ya viviendo de esa forma, ya. Entonces, ahí se ve al inicio de todo eso la aculturación o invasión cultural. Ya con las nuevas generaciones, las generaciones mestizas, todo lo que viene siendo la endoculturalización. Y más adelante, de pronto ya corresponde a lo que vamos a ver más adelante en el boom latinoamericano y cómo se sigue viendo hoy en día, es la transculturalización. Es decir, cuando ustedes adquieren o adoptan cosas de otra cultura porque ustedes quieren, ¿sí? Si ustedes ven en internet y ustedes ven las personas que les gusta el anime y todo esto y ven que se expresan de cierta forma y utilizan ciertas expresiones y ahora son los llamados otaku porque les gusta esa cultura y lo único que hacen es adquirir esas prácticas culturales, el dialecto, la forma de peinarse, lo que consumen, no porque consuman sushi o comida oriental, sino porque ven anime, porque les interesa el idioma, porque, bueno, todo eso. Y lo vemos cuando hay alguien que de pronto se expresa con cosas mexicanas. Oye, güey, ay, no mames, ah, ¿qué te pasa, cabrón? Y hablan en un acento incluso mexicanizado, pero jamás han ido a México. Y no está mal, simplemente ven en Facebook, escuchan a los youtubers, siguen a personas en Instagram, eh, escriben en comentarios, chates, siguen páginas en las cuales las personas que se expresan, que comentan, que publican allí son mexicanos, entonces obviamente empiezan a adquirir este dialecto, empiezan a adquirir estas prácticas culturales. No significa que adquieran toda la cultura, significa que adquieren ciertas cosas de la otra cultura, las adoptan, las hacen suyas a pesar de que sean ajenas. Entonces, ahí está un proceso de transculturación. Es unidireccional. ¿Cómo hace unidireccional? Ustedes lo hacen porque quieren. No se trata de que, entonces usted aprende y yo aprendo. Y si mezclamos aquí lo mexicano con lo colombiano, y entonces no. Eso ya será algo diferente que lo veremos, digamos, en familias que son con hijos de matrimonios con extranjeros, con mexicanos, con argentinos, con españoles, ¿sí? Y ya hay un proceso diferente en que el hijo obviamente crece compartiendo las dos culturas y entonces se cría en una idea híbrida de aquí y de allá. Cojo las dos cosas y las mezclo. Pero en este caso no estamos hablando de eso. ¿Por qué? Porque no hay un proceso en el cual la otra persona también adquiera parte de su cultura colombiana, sino usted simplemente está cogiendo lo de los orientales o está cogiendo lo de los mexicanos o ve mucho rap y ve a Woz y ve a Trueno, no sé, y entonces empieza a hablar también de los guachos y empieza a utilizar expresiones argentinas, pero usted simplemente las coge. Normalmente eso pasa en redes sociales porque ustedes son los que están viendo el contenido y no tienen una interacción real con las otras personas, entonces simplemente van cogiendo de aquí y de allá y lo hacen suyo. Ahí hay una transculturalización y es muy típico hoy en día de Latinoamérica, especialmente con las redes sociales.
Nosotros podemos ver contenido estadounidense, canadiense, portugués. Normalmente nos relacionamos mucho con los que hablan nuestro mismo idioma porque pues es más fácil, pero por las redes sociales hay un acercamiento a otras culturas, hay un acercamiento con las personas que suben el video, que crean contenido en internet que uno ve y uno dice, ah, me gustó esa expresión o eso me dio risa y lo empieza a utilizar. O incluso, ve, mira tan chévere que estaba vestida esa muchacha y lo empieza a hacer. Los cortes de cabello son procesos transculturalizados. ¿Por qué? Porque muchos de esos peinados que ustedes utilizan, especialmente los hombres, como crestas, como las dichosas gatas, como los desvanecidos aquí a un lado, son de culturas ajenas y muchas veces son que hace años tenían un significado diferente y hoy en día ya no. Pero todos esos procesos de transculturalidad y hoy en día América es un continente transculturalizado, pero para llegar a esa transculturalidad de hoy en día era necesario que se pasara por el proceso de aculturación para que incluso adquiriéramos el idioma, porque obviamente hablábamos en dialectos nativos americanos, de endoculturalización en el momento en que ya empezamos a crecer y adquirir lo que hace años nuestra mamá le aprendió a la abuela y la abuela la tatarabuela y viene generación en generación en generación atrás y se vuelve algo típico de la familia, digamos, o algo típico colombiano, pero muchas veces no lo creemos por una convicción real, sino porque nos criamos en eso y ya lo vemos tan cotidiano que por eso lo practicamos. Entonces, en ese sentido es que los fenómenos culturales tienen una relación directa con todo el proceso del descubrimiento en Latinoamérica. Son dos culturas que se encuentran y están estos momentos en los cuales una se empieza a imponer a la otra empieza a crecer ya adquiriendo estos hábitos e incluso luego ya los adopta por idea propia, por convicción propia sin que se le estén imponiendo.